tus palabras serás juzgado. Tú dices, nosotros católicos, te estás incluyendo como católico. ¿Estás hablando la verdad? Sí. ¿Estás hablando en verdad? ¿Eres católico? ¿Cristian izquierdo es católico? Sí, pero no el rito romano. Pero tú dices, nosotros católicos, y de repente traes que el Papa y todo eso. ¿No es una forma de manipulación? De todo estás contestando mi pregunta. Nacimiento de la palabra católica o católico. En realidad el nacimiento de esta palabra es una reacción contra los gnósticos y los herejes. Mire lo que dice el historiador Justo González. Tengo una foto aquí de la página, lo vamos a leer juntos. Dice, esto es lo que quería decir en sus orígenes la frase Iglesia Católica. La palabra católica quiere decir universal, pero también quiere decir según el todo. En ambos sentidos, frente a los herejes, la Iglesia del siglo II comenzó a darse el título de católica. Note lo que dice, la Iglesia del segundo siglo comenzó a darse el título de católica. Lo que esto quería decir era, en primer lugar, que se trataba de una iglesia universal. Note esto no es una sede, sino de que era una iglesia universal. No era como en el caso de los gnósticos, algún pequeño grupo que surgió en Roma, otro en Alejandría, que se limitaba a unos pocos lugares. Era la iglesia que existía tanto en Roma como en Alejandría, en Antioquía, en Cartago y aún allende por los confines del imperio. Y en lo esencial de su doctrina, esa iglesia concordaba. Por otra parte, esa iglesia era también católica, por cuanto predicaba y enseñaba el evangelio según el todo. Note esto, según el todo. Su visión no era parcial como la de los gnósticos o de Marción. Entre los agnósticos, algunos decían poseer el evangelio de Santo Tomás, mientras que otros decían conocer los secretos revelados a Santiago. Marción creía que solo Pablo había interpretado el evangelio correctamente. Frente a tales visiones parciales, la iglesia opuso su visión católica, es decir, su visión según el todo. No un solo evangelio, sino 4 serían la base de sus enseñanzas acerca de Jesucristo. Además, las epístolas de Pablo en su Nuevo Testamento incluiría las de otros apóstoles. Y en lugar de basar su autoridad sobre tal o cual apóstol, la iglesia según el todo se basaría sobre todos los apóstoles. Note lo que dice, nuevamente, en lugar de basar su autoridad, note esto, la autoridad sobre tal el cual apóstol, la iglesia según el todo, la basaría sobre todos los apóstoles. Desde el punto de vista histórico, es importante comprender esto porque mire lo que dice el historiador católico romano Hans Küng. Es bien interesante, estos no son protestantes, estos son directamente católicos romanos. Mire lo que dice Hans Küng. Dice, los obispos de la iglesia católica, como las demás iglesias anglicanas y ortodoxas, se enorgullecen en llamarse sucesores de los apóstoles. Se dice que la constitución presbiteriana episcopal de la iglesia fue instituida por Jesucristo, incluso que se trata de una institución divina, y por tanto portadora de una ley divina, inmutable, iuris divini. Sin embargo, no es tan simple como eso. Una investigación cuidadosa, dice Hans, de las fuentes del Nuevo Testamento en los últimos 100 años ha mostrado que la constitución de esta iglesia, centrada en el obispo, no responde en modo alguno a la voluntad de Dios ni fue ordenada por Cristo, sino que es el resultado de un desarrollo histórico largo y problemático. Es obra humana y por lo tanto en principio puede cambiarse. Cualquier lector de la Biblia puede ver desde los primeros documentos del Nuevo Testamento esas cartas del apóstol Pablo, cuya autenticidad resulta indiscutible, que no hay en ellas ni una sola palabra referente a la institución legal de la iglesia, ni siquiera basándose en la autoridad apostólica de Pablo. En contraste, dice Hans, en contraste con el relato de Lucas, después en Hechos de los Apóstoles e incluso más tarde en las epístolas pastorales, tempranamente católicas, dirigidas a Timoteo y Tito, en las comunidades paulinas no existía un episcopado monárquico, ni un presbiterio, ni la ordenación por imposición de manos. O sea, de que de acuerdo a este historiador católico, la imposición de manos para ser obispos, en realidad bíblicamente, dice Hans Küng, no existe. Esto simplemente no existe. Esto es un invento.